¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar el inicio correspondiente a la sesión del día de hoy. En tal caso, voy a compartir la pantalla y voy a hacer la llamada de la asistencia correspondiente. Por favor, estar atentos a la lista. Lilian Arteaga, ¿se encuentra presente? Lilian. Balboa Ketari Delia. Blanco Caicedo Johnny. Robert. Henry Cáceres Mamani. Presente, licenciado. Henry Cáceres, ya. Sí. Freddy Calle Corina. Presente, Lice. Willy Roger Chino Bautista. Víctor Hugo Choque Patsy. Alex Choque Pinto. Choque Quispe Daisy. Lourdes Choquemisa Omacagua. Nelson Copana Mamani. Gonzalo Cornejo Rodríguez. Dardo Cuellar Mamani. Alfredo Flores Calizaya. Juanca Serrano Rosa. Presente, licenciado. Presente. Rosa. ¿Está Rosa? Presente, licenciado Rosa. Muy bien. ¿Quién era el anterior? Bueno, Natividad Lipa Valero. Natividad Lipa Valero. Mamani Johnny. Marcelo Mamani Usquiano. Raúl Nina Yanquichoque. David Lucio Nina Suxo. Presente, licenciado. David. Bien. Sí, presente, David. Simón Paxi Quispe. Presente, Liz. Patricia Juana Quintanilla. Daniel Quispe. Marina Soledad Reque Ticona. Presente, licenciado. Bernardino Ticona Nina. Bien. Tal vez los otros compañeros recién van a ingresar. Entonces veremos más adelante. Pero buenas tardes. Quisiera rogarle que me pase la lista, por favor. ¿Cuál es su nombre? Hola. Blanco Calizaya Johnny Grover. Blanco. Ya está. ¿Alguien más? Ya. ¿Alguien más en la lista? Nadie más, creo, ¿no? Bien, a ver. Vamos a iniciar con la parte del documento. Hay una orientación, un documento guía que también se han podido observar en la plataforma. Está el documento del módulo número 4, producción de conocimientos e investigación. Bueno, este documento sintetiza justamente aquellos parámetros fundamentales respecto a producto académico de transformación. Pues veamos muy bien a grandes rasgos. En primera instancia vamos a tomar en cuenta algunos parámetros esenciales que la Universidad Pedagógica considera, ¿no? Es decir, una fuente de producción de conocimientos que es justamente de manera en relación al uso de técnicas e instrumentos de investigación que son muy importantes y en relación a constituir justamente aquel sujeto que es parte dentro de la investigación como el actor transformador de la realidad, de la problemática que se suscita en determinado contexto. Para tal situación se van realizando justamente, implementando y más adelante lo van a ver con respecto a un análisis crítico y autocrítico de la realidad, que es bien importante en un primer momento,
descolonizar la realidad, como un segundo, reflexión y diálogo teórico, y diseñar y desarrollar un proyecto de transformación de la realidad que socialice justamente y deben ser difundidas los resultados en base a la comunidad educativa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se debe de realizar? Comprender cuál es ese enfoque de investigación que se apropia justamente a la universidad pedagógica. En primera instancia, tomamos en cuenta desde las primeras actividades del ser humano, que toma en cuenta el contacto con objetos físicos y a partir de ello genera conocimiento tecnológico justamente para la satisfacción de necesidades. Es decir, a partir de la evolución misma del ser humano en las distintas etapas y en los cuales se toman en cuenta cómo poder generar conocimiento y que surge justamente de lo más conocido con respecto al método científico y que corresponde al estudio mismo de la misma ciencia y obviamente desde la epistemología, que son elementos fundamentales como la ontología, la axiología y la metodología, parte justamente de un cierto tipo de paradigma de investigación que corresponde a una concepción epistémica o epistemológica científica. Bueno, por lo general se conoce el paradigma positivista, físico cuántico también, de otra forma, y a la par también surge un paradigma social crítico, sociocrítico, y que obviamente en la actualidad existen diversos paradigmas, ¿no? Es decir, existe un pluralismo epistemológico en relación al uso mismo de técnicas, métodos, instrumentos de investigación con relación a la recolección de datos y comprobación y experimentación misma de ciertas teorías que se puedan formular y a partir de estas ser generalizadas. Obviamente utilizando el método deductivo y el inductivo como principales métodos. Y de estas subyacen justamente otro tipo de métodos, ¿no es cierto? Como el método analítico, sintético, el método hipotético deductivo, el método comparativo, el método histórico, el método etnográfico, son varios en realidad. Un conjunto, es decir, la metódica misma, que es aquel conjunto de métodos que son parte y son elemento mismo de la metodología misma de la ciencia en sí. Entonces, la institución misma, la Universidad Pedagógica, toma en cuenta cierto tipo de enfoque. Entonces, tomamos en cuenta partiendo desde la Escuela Positivista de Viena. Bueno, esta escuela corresponde justamente a un positivista racional cuantitativo, es decir, el enfoque es netamente cuantitativo, donde en aquellas épocas, desde la Revolución Industrial, suscitada en Europa en el siglo XIX, surgen justamente y que ha contribuido en relación a la revolución científica de la época correspondiente. Vale decir, justamente ahí tenemos a Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, con respecto al estudio de los astros, las estrellas, el espacio, el universo, comprobación de ciertas leyes universales, leyes gravitacionales y entre otros que han tomado en cuenta justamente el hecho mismo de realizar la experimentación o sobre todo de cierto tipo de modelos en relación a la comprobación de hipótesis, vale decir, supuestos en realidad que han sido demostrados y a partir de esto si son evidentemente verdaderos o falsos y a partir de eso van construyendo justamente, ¿no? Las nuevas teorías mismas, obviamente desde la filosofía como la primera ciencia de todas las ciencias, la madre de las ciencias en sí, que toma en cuenta desde la lógica formal, la lógica simbólica, las mismas ramas de las ciencias naturales como la física, la química, la matemática, la estadística y entre otras. Pero también existe una connotación importante a partir de la misma psicología que surge justamente, ¿no? La parte de las ciencias humanas, es decir, las ciencias sociales que corresponden a la sociología, a la antropología, y entre otras ciencias que tienen también otro tipo de forma, otra forma y otra perspectiva del mismo estudio, de la misma aplicación del método científico. Bueno, el francés Auguste Comte toma en cuenta justamente un pensamiento necesariamente positivista. Obviamente tienen tres estadios que se han podido estudiar, desde lo teológico, lo metafísico y lo científico o positivo. Entonces define el positivismo como aquella familia de doctrinas que exige, ¿no? Y se atienda únicamente a hechos
positivos, es decir, a partir de experiencias y que afirman las teorías, solo resumen datos y justamente en el resumen de datos realiza justamente, ¿no?, la experimentación misma, la manipulación misma de las variables determinadas y encontrar justamente cierto tipo de hallazgos para la comprobación, para la refutación o no de las hipótesis o cierta suposición existente. Bueno, el positivismo toma en cuenta como un cierto tipo de paradigma de investigación bajo una objetividad de conocimiento, es determinística en este caso de los fenómenos, tiene una experiencia sensible, es cuantificación aleatoria en base a la estadística y obviamente desde la filosofía, la lógica formal y la verificación empírica de los datos recolectados. Es bien importante mencionar que la teoría del positivismo toma en cuenta para las ciencias sociales ese conocimiento sistemático, comprobable, comparable, medible y que también sea replicable en este caso. Mayormente tomamos en cuenta en el análisis mismo, ¿no? En el análisis estadístico, el análisis matemático, en este caso de comprobación del uso de cierto tipo de reglas, teoremas, axiomas, propiedades que se puedan evidenciar, se puedan realizar justamente cierto tipo de modelos en base al contexto real. Entonces, ese corpus de conocimiento necesariamente requiere cierto tipo de metodología y es el método justamente hipotético deductivo o también conocido como modelo hipotético deductivo, ya que concierne a la hipótesis y a partir de la hipótesis de la comprobación realizar justamente en este caso la generalización correspondiente, pero inverso al inductivo en realidad, ¿no? Es decir, el positivismo corresponde, es decir, parte de lo general a lo particular en sí, hacer justamente el estudio mismo, a diferencia del paradigma naturalista o interpretativo, que es el inductivo, que parte de una determinada muestra significativa y a partir de esa puede ir generalizando cierto tipo de resultados. Entonces, la realidad es observable, es medible y cuantificable, se lo ve y se lo denota desde esa perspectiva, el paradigma positivista, y que esta corriente se basa justamente en hechos de la vida, es decir, la objetividad, la experiencia, el empirismo, la lógica, el modelo cartesiano racional cuantitativo de René Descartes, y que también es medible, deductible y generalizable. Ahí tenemos algunas ciencias que mayormente se han aplicado, como en la física, en la biología, en la matemática, en la astrología y entre otros. Entonces surgen distintas perspectivas, ¿no? Es decir, también existe una incógnita muy importante en el sentido de que no se toma en cuenta, como por ejemplo, la separación de sujeto-objeto. Es decir, mayormente el paradigma positivista toma relevancia al objeto, a la materia, que al sujeto en sí. Entonces el positivismo se caracteriza justamente por postular, ¿no?, aquellos elementos en que el sujeto descubre el conocimiento, el sujeto tiene acceso a la realidad, el conocimiento es científico, es decir, es válido, hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia y que es dado a los sentidos que puede ser considerado como real y que la verdad es una correspondencia del ser humano. Así también el método de las ciencias es única y es válida en realidad. El método de la ciencia en este caso es descriptiva, es decir, la descripción misma de las características del contexto real. Por lo tanto, sujeto y objeto de conocimiento son independientes. Entonces aquí se plantea un principio de neutralidad. Entonces hay que tomar en cuenta como reflexión de argumentos en el paradigma positivista que el sujeto descubre el conocimiento. Pero ¿realmente es cierto que solo el sujeto descubre el conocimiento o es a la vez que el sujeto justamente toma en cuenta, ¿no?, es el motivo del conocimiento en relación con el contexto? Otra de las reflexiones es ver si el sujeto tiene acceso a la realidad mediante sentidos, es decir, la razón, instrumentos que vaya utilizando, o no las tiene justamente esa facilidad o esa accesibilidad en realidad. Tomamos en cuenta, por otra parte, el conocimiento es válido, ¿no? Válido es el científico, por lo general.
Se lo dice de esa forma al ser universal, ya que es única para todos, para todas las realidades, ¿no? A nivel mundial. El conocimiento científico es bien importante, ya que toma una postura epistemológica superior. Y esa postura epistemológica superior tiene justamente un cuerpo teórico, un cuerpo filosófico, una doctrina de una ciencia universal. La otra reflexión es que hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia, ya que el positivismo supone la existencia independiente de la realidad con respecto al ser humano que la conoce. Vale decir, la experiencia para nosotros justamente es el conocimiento empírico, ¿no? Es la que rige, es la que justamente nosotros vemos desde nuestras instituciones, nuestras aulas, nuestros quehaceres profesionales, que vamos justamente percibiendo y observando. También mencionamos que es dado justamente, ¿no? A los sentidos puede ser considerado como real, como no necesariamente. Para muchos puede ser que sea un problema de la realidad misma, de su contexto. Es decir, para un maestro puede ser de que el problema de rendimiento académico es muy importante o es necesario en matemática, o probablemente no para otros, o probablemente es por factores del uso de materiales didácticos, o el contenido no es muy claro, es muy ambiguo, es abstracto, muy complejo. Existen muchos factores para el cierto tipo de análisis a considerarlo. Es bien importante como investigador tomar en cuenta qué es problema y qué es en realidad no es un problema o simplemente es una necesidad. Hay que diferenciar problema, necesidad y potencialidad. Tres elementos fundamentales. La verdad es una correspondencia entre lo que el ser humano conoce y la realidad que se descubre. Bueno, cuando hablamos de realidad, no solamente está constituida, ¿no es cierto?, de verdades, ¿no?, de posturas, ¿no?, de proposiciones verdaderas, sino también pueden existir proposiciones falsas. Es una realidad en sí, la realidad es compleja, se tiene justamente, no se tiene que tomar en cuenta, ¿no? No se encaja una mirada simple en este caso, sino va más allá en realidad. También reflexionar que el método de la ciencia es el único válido en realidad, pero el método científico del positivismo también aplica muy bien dentro de las áreas tecnológicas, muy aplicable, ¿no? Como un ser en matemática, física, biología y otros similares. Pero existen otras áreas hoy en la actualidad en las ciencias sociales, humanas y culturales, donde este método no es aplicable necesariamente, ¿no? Porque al interior de ellas los conocimientos se comprenden en términos plurales, diversos y son cambiantes en realidad. No son estáticos, son dinámicos por sobre todo, ¿no? Es decir, existe un pluralismo de epistemologías y ese pluralismo de epistemologías es la que hay que entender y comprender, por sobre todo, más aún a nivel nacional en Bolivia, ya que Bolivia está justamente, ¿no?, comprendida por una diversidad misma de culturas, por ejemplo, ¿no? El método de la ciencia es descriptivo. ¿Qué significa esto? Que se describen los hechos de la realidad, se muestran las relaciones constantes de aquellas que permiten justamente, ¿no?, la previsión probablemente de hechos probabilísticos o no, si existen investigaciones científicas que no solamente describen o informan sobre estos hechos, sino que también puede ser de manera predictiva, por ejemplo, la estadística inferencial, que corresponde justamente a la teoría de las probabilidades, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos ver justamente de aquí a varios años, a un día, 2 días. Si, un gran ejemplo es, por ejemplo, si el día de hoy va a llover o va a nevar. Entonces, existe cierta teoría que es teoría probabilística, si evidentemente llueve o no llueve, si va a nevar o no va a nevar. Es decir, hay una proyección a futuro, no solamente del clima, en los modelos económicos, por ejemplo, ¿no? Si este año el Producto Interno Bruto va a ser mayor a 4.5 o va a ser menor a 4.5 en realidad. Si se va a tener o no se va a tener mayor justamente eficiencia o eficacia dentro de la economía boliviana o no en realidad. Es decir, hay cierto tipo de pronosticaciones que también se lo conoce como series de tiempo. Las series de tiempo corresponden también a este tipo de proyecciones dentro de las ramas de administración, de contaduría, de economía por sobre todo.
Otra de las reflexiones bien importantes es que sujeto y objeto de conocimiento son independientes, es decir, se plantea como principio de neutralidad. ¿Y quién es esta? Es justamente el investigador se ubica en una posición neutral, necesariamente, ya que el investigador es un sujeto cargado de posicionamientos ideológicos, tiene posicionamientos políticos, tiene posicionamientos culturales, sociales y entre otros. Por lo tanto, creer en una neutralidad del investigador frente a la realidad investigada es una utopía. Algunas aperturas epistemológicas eurooccidentales de a la pluralidad. Bueno, a nivel mundial, dentro de los hechos y sucesos que han realizado justamente ese cambio mismo de paradigmas de vida, también cambiaron los procesos de generación de conocimientos, es decir, los enfoques de investigación. Y esto toma en cuenta justamente uno de los autores muy conocidos como Thomas Kuhn. Thomas Kuhn realiza justamente, ¿no?, esta posición crítica a las revoluciones científicas en relación a la comunidad científica, ya que cada uno de las revistas, de los repositorios internacionales, ¿no es cierto?, tiene una comisión académica, tiene cierto tipo de posicionamiento bajo un cierto tipo de paradigma, es decir, existen académicos que están netamente dentro del paradigma positivista o pospositivista, existen grupos académicos que son netamente naturalistas o interpretativos, existen comitivas, por ejemplo, que son netamente sociocríticos, es decir, donde utilizan métodos, multimétodos y entre otros. Entonces, la abstracción misma es diferente, es distinta en realidad. Entonces, a esta situación, a esta realidad, justamente esa parte cambiante, a esa dinámica de paradigmas, nos vamos a tomar en cuenta, a consideración, bajo las siguientes aperturas epistemológicas. Una de ellas, la Escuela Sociocrítica de Frankfurt, ¿no?, después de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, tomamos en cuenta la teoría del marxismo, que justamente da las reivindicaciones, ¿no es cierto?, sociales del capitalismo industrial y entre otros. Pero Frankfurt, en Alemania, justamente, como también representantes como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Jürgen Habermas, toman en cuenta cierto tipo de posicionamiento. Y entonces nace una crítica a la racionalidad instrumental positivista. Es decir, tienen otra connotación diferente de ver la realidad, de plantear justamente la necesidad de esa racionalidad, que también incluya no solamente la parte cuantitativa medible, comprobable, verificable, sino también que incluya juicios, los valores, ¿no?, aquellos principios para una transformación desde la parte interna, no solamente externa. Entonces surgen diferentes corrientes de investigación, ¿no? Una de estas es la teoría sociocrítica, vale decir, el paradigma sociocrítico. Los que introduce esta, justamente introduce una transformación, ¿no?, ver la transformación de la realidad, y que a partir de esta toman en cuenta las relaciones sociales dentro de un determinado contexto. El sujeto, ¿no?, implica a sujetos en la solución de sus problemas. Se cuestiona también la neutralidad de la ciencia, de la investigación, y además se efectúa un análisis cualitativo necesariamente, ¿no?, es decir, netamente cualitativo. Entonces, comprender la realidad a partir de la práctica también es muy importante. Tiene una visión democrática y dialéctica global de la realidad. Tenemos ahí justamente grandes pensadores científicos que han profundizado, como por ejemplo Husserl en la fenomenología, tenemos el pensamiento complejo de Edgar Morin, tenemos a Norton en la teoría de caos, tenemos a Bertrand Lanfrey del pensamiento sistémico, tenemos a Planck, la física cuántica, tenemos a Feyerabend, la teoría del anarquismo epistemológico, y entre muchos pensadores y científicos que han contribuido a la teoría y su método correspondiente. Entonces, en este proceso de desarrollo de investigación se generan diversos fenómenos, ¿no?, de conocimientos hasta hoy en la actualidad. Bueno, entonces el enfoque de investigación desde la descolonialidad o decolonialidad, tomamos en cuenta al siguiente autor, que es Enrique Dussel, que habla justamente sobre la ciencia positiva eurooccidental,
y que tiene grandes repercusiones, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? De que destaca justamente la madre tierra y que existe y lo concibe como dos grupos de seres humanos, ¿no? Los civilizados y los que no tienen civilización, ¿no? Es decir, características que difieren una a otra, en realidad son disjuntas, por sobre todo, y que a partir de esa dicotomía filosófica europea toma en cuenta un tercer mundo, es decir, que concibe justamente aquellos que han sido civilizados y aquellos no en realidad. Más aún con la tecnología, por sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Probablemente muchos a un principio de la pandemia no utilizaban, ¿no? ¿No es cierto? La tecnología, alguna plataforma, probablemente no tenían algunas aplicaciones o conocimiento de estas mismas y cómo poder justamente efectivizar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las instituciones, tanto públicas y privadas, a nivel de su sistema de educación regular, educación superior, alternativa especial o en las instituciones normales. Pero es bien importante tomar en cuenta que la modernidad científica hasta hoy en la actualidad toma en cuenta y se debe de tomar en cuenta justamente a la naturaleza, es decir, la armonía misma con el medio ambiente, y que también parte justamente de este tipo de perspectiva desde la Universidad Pedagógica, al ser justamente también en el marco de la Ley 070, en realizar justamente, concretizar lo que es la parte de la descolonización en este caso, y la descolonizadora corresponde justamente a ese tipo de investigación o decolonial, a un método investigativo que permita justamente generar conocimiento pero desde otra perspectiva, ¿no? A la hegemónica occidental. Entonces, esa descolonización es bien importante, que está basada en realidades también de los pueblos de diversas etnias, pueblos originarios y entre otros, y que a partir de eso implica justamente descolonizar el conocimiento que se tenía de lo occidental. Y obviamente a partir también de la presencia del paradigma positivista, probablemente en Latinoamérica, y está vigente hasta hoy en día, y que también existen nuevas tendencias, las que hemos mencionado en los autores anteriores, ¿no? El pluralismo epistemológico. Bueno, no podemos decir que una paradigma es mucho mejor que otro paradigma, sino más bien tomar en cuenta que estos paradigmas, estos modelos, estos enfoques de investigación son muy importantes, han dado grandes aportes, no podemos mencionar e indicar que el paradigma positivista hoy en día no sirva en realidad, ¿no? Sino ha sido un gran aporte a la ciencia, un gran aporte justamente de grandes pensadores y científicos de la historia, por sobre todo hasta hoy en día se tienen justamente teorías que se utilizan por sobre todo. Pero también existe esa tendencia, ¿no? De tomar en cuenta, y obviamente desde el Estado Plurinacional de Bolivia, desde la emancipación en este caso, ¿no? Es decir, tomar en cuenta también, ¿no? La cosmovisión, la filosofía, la historia, el arte, la religión, las espiritualidades y entre otros elementos que también son parte de la cosmovisión misma, de esas prácticas culturales que también son muy importantes y que no muchos son tomados en cuenta, ya que la descolonización también significa una revolución mediante hechos sociales y acciones. Pero también existe un sincretismo en lo rural y lo urbano, más aún justamente por las expresiones cotidianas, ¿no? En la diversidad boliviana. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta también que el tipo de modelo concibe desde Latinoamérica y África, como por ejemplo autores, grandes pensadores que han dado aportes desde esta perspectiva del pluralismo epistemológico. Entonces, ese pluralismo epistemológico corresponde también a aportes desde el ser mismo, desde la revalorización, el rescate, tomar en cuenta justamente que estas prácticas se conviertan, no necesariamente sean epistems, como por ejemplo Hugo Sevelman, Jorge Silva, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Ramón Gross Fogel, Boaventura de Souza, bien conocido, brasilero, Bejeré Chiliza, y entre otros.
Así también en Bolivia, como por ejemplo Fausto Reinaga, Juan José Bautista Segales, Silvia Rivera, Cusicanqui, Rafael Bautista Segales, Giovanni Samanamud, y entre otros que sí han dado buenos aportes en relación a a este enfoque, a esta nueva visión misma de investigación descolonial o decolonial. Bueno, entonces, ¿cuál es el enfoque de investigación de la Universidad Pedagógica? Se apuesta justamente a un posicionamiento epistemológico plural. Vale decir, todas las formas de producción son válidas en realidad. La diferencia es que unas asumen la ecología de nuestro hábito, ¿no? Nuestro hábitat, otras la preservan y otras las conviven, ¿no? En armonía, en base a saberes, conocimientos, significados de los pueblos indígenas originarios y entre otros. Entonces, esa diversidad boliviana exige justamente que recuperemos, revaloricemos conocimientos locales para universarlos, ¿no? Universalizarlos como propuestas transformadoras. Y esas propuestas transformadoras son justamente las que ustedes como maestrantes van a realizar en los siguientes módulos correspondientes que vamos a dar a continuación. Bueno, en este módulo número 4 es bien importante tomar en cuenta también que el conocimiento es una articulación de sentidos y significados, y más aún justamente entender significados y sentidos no es nada sencillo, no es nada fácil, por sobre todo, y que la interacción compleja entre el contexto y el sujeto investigador, en nuestro caso, el sujeto investigador es obviamente, ¿no? El maestro, el docente de aula que se encuentra y que está justamente constante día a día en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿qué se necesita? Una reflexión, una teorización misma desde la especialidad, y en nuestro caso será en matemática. ¿Qué dimensiones se toman en cuenta desde el enfoque de investigación a partir de ese pluralismo epistemológico? Bueno, el proceso de investigación justamente desde la realidad boliviana toma en cuenta desde el comunitario, una de las dimensiones importantes, lo comunitario, que consiste en generar producción de conocimientos de investigación desde un contexto histórico-social que interviene en actividades cotidianas de la comunidad. Además de eso, los participantes, ¿no? Deben tener la propia experiencia e interrelacionar con su entorno, apropiarse con su contexto, con su práctica educativa cotidiana. Bueno, tengo un minuto, por favor, van a volver a ingresar en el mismo link antes de que se corte, ¿sí? Bueno, volvemos en el mismo link, por favor. Ya está cortando. Recalco, volvemos al mismo link. Ya se va a cortar. Tenemos ya las 40, un minuto, menos de un minuto.